Campo magnético en solenoides, ley de inducción de Faraday. Integrantes, grupo número 2. Karen Rocío Pavón, 1094-282-648. Tania Julia Liscano, 1094-284-756. Docente, Osman Yadir Helve Ramírez, Instituto Superior de Educación Rural ICER, Tecnología en Gestión Industrial, Grupo A, Física 2, 2021. ¿Qué es un solenoide? Solenoide es una bobina de material conductor enrollado que funciona a través de campos electromagnéticos para la apertura o cierre de una válvula. Un solenoide es una espiral de un material conductor que tiene la capacidad de generar un campo magnético a través de la aplicación de una corriente eléctrica en su interior. Por ello, solenoide es sinónimo de electroimán o electroválvula. El uso más común de los solenoides es el control de la apertura y cierre de una válvula para el paso de gases, sistemas neumáticos o líquidos, sistemas hidráulicos, como por ejemplo en los aires acondicionados, las tomografías o imágenes por resonancia magnética, en los vehículos motorizados, en puertas electromagnéticas y en micrófonos o parlantes. La apertura o cierre de la válvula solenoide se basa en los impulsos electromagnéticos del solenoide que atrae, por su fuerza magnética, el símbolo o cilindro hacia el centro de la bobina accionando o abriendo la válvula. Importancia de la válvula solenoide en el manejo de fluidos. Como consecuencia de las características referidas a la bobina, en la válvula solenoide se genera el campo magnético cuyas fuerzas permiten mover un vástago determinado. Esto es importante ya que para dejar pasar un fluido desde el ingreso rumbo a distintas direcciones es necesario que el vástago en cuestión se mueva. El contenido de dicho fluido permite que la válvula solenoide adquiera distintos tipos de uso, teniendo en cuenta que en cada uno de ellos el mecanismo es el mismo y se vincula de manera directa a la creación de un campo electromagnético que se distribuye de forma pareja en el interior del dispositivo para que su fuerza sea provechosa, dado que responde a impulsos electromagnéticos mediante la colocación y el uso de un solenoide. La apertura y cierre de vástagos de válvulas es posible a través de un comando eléctrico. En otras palabras, el mecanismo de movimiento de válvulas puede ser activado y controlado mediante programas. Por eso, en la actualidad es muy común encontrar este tipo de mecanismos en distintos sistemas de regulación. Campo magnético de un solenoide. Un campo magnético puede ser generado por imanes o por corrientes eléctricas y dentro de las corrientes puede ser un conductor rectilíneo o un solenoide. Un campo magnético de un solenoide depende de la intensidad del largo del solenoide y del número de las espiras que éste posee. Tiene las líneas de fuerza en su interior y dichas líneas son perpendiculares al plano de la espira y encerradas sobre sí mismas. De esta manera, si sus espiras están bien apretadas una contra otra, su longitud será mucho mayor a su diámetro, produciendo un campo magnético más intenso en su interior y muy pequeño en el exterior. Las características del campo magnético que produce la corriente que circula por el solenoide en su interior son la extensión del material y la cantidad de espirales que componen un solenoide pueden variar en función de cuáles sean las necesidades concretas. Cuanto mayor es la extensión de la bobina, más intenso y más uniforme es el campo magnético que se genera dentro del mismo. Existe una relación N sobre L que se puede representar por un valor N, que significa el número de espiras por unidad de longitud. El sentido del campo magnético creado por un solenoide se determina utilizando la ley de la mano derecha. Como vemos en la imagen, se envuelven los dedos alrededor del solenoide y el sentido de la intensidad, y el dedo pulgar nos indica el sentido del campo magnético. Cálculo del campo magnético de un solenoide.
La fórmula para hallar el campo magnético en el interior de un solenoide es esta, la cual nos dice que el campo magnético es igual a la permeabilidad por el número de espiras por la intensidad. Tenemos acá que la permeabilidad es igual a la permeabilidad en el vacío, la cual es igual a 4pi por 10 a la menos 7 amperios. Y la K, que significa permeabilidad relativa. Un solenoide se forma con un alambre de 50 centímetros de longitud y se embobina con 400 vueltas sobre un núcleo metálico cuya permeabilidad magnética relativa es de 1250 unidades. Si por el alambre circula una corriente de 0,080 amperios, calcular la inducción magnética en el centro del solenoide. Tenemos que el campo magnético es igual a microfaradios por la inercia por newtons sobre la línea de carga. Entonces los microfaradios, que van a ser los microfaradios sub radio por los microfaradios sub 0, estos van a ser igual a el campo magnético, y este asimismo va a ser igual a los microfaradios sub radio por microfaradios sub 0 por la inercia por los newtons sobre la longitud. Y la longitud va a ser igual a 50 centímetros, que equivalen a 0,5 metros. Los newtons, que son igual a 400 vueltas, o el número de vueltas. Los microfaradios son igual a 1250 microfaradios sub 0, que es igual a 4pi por 10 a la menos 7, el tiempo por minutos sobre amperios, la inercia, que es igual a 0,080 amperios, el campo magnético, que va a ser igual a microfaradios sub r por microfaradios sub 0 por la inercia por newton sobre la línea de carga, y esto va a ser igual, reemplazando valores, a el campo magnético, que es igual a 1250 por 4pi por 10 a la 7 por 0,080, que sería como tal la carga, 80 amperios, por 400 sobre 0,5 metros. Y esto sería un total de 148.00.10 a la menos 7 tiempos. Y esto como tal lo dividimos y nos da 1,0048.10 a la menos 3. En este proyecto tenemos un motor de solenoide casero, el cual está hecho con materiales reciclables. En este caso el solenoide, que está hecho de alambre de cobre reciclado de un motor que pues antes estaba en uso. Tenemos sus ejes, los cuales están hechos de metal. En este caso son clips. Este motor funciona a través de una pila o una batería. Esta batería está conectada directamente al solenoide y tiene otra conexión directamente a un interruptor magnético, el cual tiene la función de cerrar el circuito o permitir el paso de corriente. Esto cuando se hace presencia de un campo magnético. En este caso, la presencia del campo magnético la vamos a ver por los imanes, que como podemos ver están pegados en una tapita. Estos imanes son los que permiten la activación del campo magnético al chocar con el interruptor. Ahí, como podemos ver, a medida de que choca, hace que
el solenoide dé una vuelta a su eje. Cuando deja de tocar los imanes, el solenoide se desactiva, pero esta tapita no deja de girar por su naturaleza. A continuación, aquí ya vemos el motor ya en uso. Al girarlo, ahí ya empieza a girar. Bueno, esto es un solenoide casero, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Muy fácil, hecho con materiales reciclables y que nos explica muy bien la teoría de los solenoides dentro de un campo magnético y este a su vez cómo funciona. Para este proyecto se necesitaron 600 vueltas de alambre magnético, un tubo plástico que es donde está puesto el solenoide, un interruptor magnético, en este caso un switch, imanes de neodomio que en este caso son la activación del campo magnético. Ley de Faraday. Permite establecer los fenómenos macroscópicos de inducción electromagnética. Esta ley indaga en el estudio de los campos magnéticos, electromagnetismos y la electroquímica, basadas en los trabajos de Michael Faraday en 1831. Se trata de una ley de moderación, lo cual significa que la misma describe efectos que se oponen a sus causas. Gracias a ella se plantea un conjunto de leyes capaces de cuantificar la cantidad de energía encontrada en los electrodos a través de su separación por medio de la electricidad. La ley de inducción electromagnética de Faraday, conocida simplemente como ley de Faraday, fue formulada por el científico británico Michael Faraday en 1831. Esta ley cuantifica la relación entre un campo magnético cambiante en el tiempo y el campo eléctrico creado por estos mismos. Historia. Michael Faraday, 1791-1864. Fue el creador de ideas centrales en torno a la electricidad y el magnetismo. Faraday, un físico y químico inglés, nació en 1791 y hizo importantes contribuciones en el campo de la química, pero es especialmente conocido por la ley de Faraday, relacionada con la electricidad y el magnetismo. De procedencia humilde, fue inicialmente ayudante de un importante científico de su época, Daoud, a quien llegó a eclipsar por la trascendencia de sus aportes. Se entusiasmó enormemente cuando el físico danés Oersted demostró empíricamente la relación entre la electricidad y el magnetismo en 1820, constatando que un hilo conductor de corriente podía mover una aguja imantada en una brújula. Fórmula de la ley de Faraday. La ley de Faraday usualmente se expresa mediante la siguiente fórmula: fuerza electromotriz, que es igual a la tasa de variación temporal del flujo magnético sobre la densidad del tiempo, en donde Phi o E representa la fuerza electromotriz inducida, la tensión, y D sub 0 sobre D del tiempo es la tasa de variación temporal del flujo magnético. Primera ley de Faraday. La primera ley de Faraday establece una relación entre la masa de una sustancia liberada por electrosis y el valor de carga que han pasado a través del electrón. Masa desprendida, que es igual a K, que sería la constante, por Q, que sería la carga en coulombs, y sería la intensidad en amperios, y T, que sería el tiempo en segundos. Segunda ley de Faraday, segunda ley de la electrólisis. La segunda ley de Faraday establece la dependencia del equivalente electroquímico de la sustancia de peso y de valencia atómica. Es formulada como sigue: el equivalente electroquímico en la sustancia será proporcional a su peso atómico.
e inversamente proporcional a su valencia llamada sustancia química equivalente. Con este valor, la segunda ley de Faraday puede formular de forma distinta: los equivalentes electroquímicos de las sustancias son proporcionales a sus propios equivalentes químicos. Esto es igual a la masa desprendida, que es igual a K, que sería la constante, por el peso atómico por el número de oxidación. Aplicaciones de la ley de Faraday. En muchos aparatos de la vida cotidiana podemos apreciar la ley de Faraday, tan solo aparatos donde se utilizan motores como licuadoras, generadores eléctricos o simplemente aparatos destinados a utilizar el magnetismo como principio de funcionamiento, como el transformador que se encarga de cambiar el valor de voltaje efectivo mediante un núcleo magnetizado y la creación de espiras entre su primario y su secundario. Conexión entre inducción y fuerza magnética. La ley de Faraday es una relación fundamental basada en las ecuaciones de Maxwell. Sirve como un sumario abrevio de las formas en que se puede generar un voltaje por medio de cambio del entorno magnético. La fuerza electromotriz inducida en una bobina es igual al negativo de la tasa de cambio del flujo magnético multiplicado por el número de vueltas o espiras de la bobina. Tenemos el siguiente ejemplo, donde nos dicen que una varilla conductora de 20 centímetros de longitud y 10 de resistencia eléctrica se desplazan paralelamente a sí misma y sin rozamiento con una velocidad de 5 centímetros sobre segundo sobre un conductor en forma de U de resistencia despreciable, situado en el interior de un campo magnético de 0.1 T. Calcula la fuerza magnética que actúa sobre los electrones de la vara y el campo eléctrico en su interior. Halla la fuerza electromotriz que aparece entre los extremos de la varilla y la densidad de corriente eléctrica que recorre el circuito y su sentido. ¿Qué fuerza externa hay que aplicar para mantener el movimiento de la varilla? Y calcula la potencia necesaria para mantener el movimiento de la varilla. Ok, tenemos el desarrollo y vamos a considerar que el circuito de la figura adjunta va a estar en un campo magnético que tiene una dirección perpendicular al papel y sentido hacia adentro y que el conductor se mueve hacia la derecha. Como primera instancia tenemos que sobre cada electrón actúa una fuerza de Lorentz y que pues la dirección de la varilla y el sentido van hacia abajo. Van hacia abajo. Entonces tenemos que la fuerza es igual a Q que multiplica el vector V por el vector B, que esto va a ser igual a la fuerza del valor absoluto de Q, puede ser la constante de V por B, que esto va a ser igual a 1,6 por 10 a la menos 19, que va a ser multiplicada a 0,5 por 0,1. Esto va a ser igual a 8 por 10 a la menos 22 newtons. Acá me faltó ponerle un menos. Como consecuencia de la separación de cargas, se origina un campo eléctrico en el interior del conductor siempre que la velocidad del conductor sea constante. Tenemos que los módulos de la fuerza magnética y de la fuerza eléctrica que actúa sobre los electrones pues son iguales. Entonces, por ende, tenemos que
La fuerza que es igual a la fuerza es 0, que es igual al valor absoluto de Q de V por B, que es igual al valor absoluto de Q de que va a ser igual a E. Esto va a ser igual a V por B, que esto va a ser igual a 0,05 por 0,1. Esto va a ser igual a 5 por 10 a la menos 3 newton sobre el sentido del campo eléctrico dentro del conductor es desde las cargas positivas a las cargas negativas. Como segunda instancia tenemos que la fuerza electromotriz inducida se determina aplicando la relación entre el campo y el potencial eléctrico y su valor absoluto va a ser igual a la fuerza electromotriz, que es igual a E por L, que es igual a 5 por 10 a la menos 3 por 0,2, y esto va a ser igual o va a ser equivalente a 10 a la menos 3 voltios. Siempre que el conductor se mueve con la velocidad constante de la fuerza electromotriz, es estable y se origina una corriente eléctrica con sentido convencional, que es el contrario al del movimiento de los electrones aplicando la ley de Ohm, que sería tenerse que es igual a la fuerza electromotriz sobre el radio, que es igual a 10 a la menos 3 sobre 10, y esto va a ser igual a 10 a la menos 4 amperios. Tenemos que sobre la varilla recorrida por la intensidad de la corriente eléctrica se actúa una fuerza magnética de sentido opuesto al vector velocidad. Para mantener su movimiento hay que aplicar una fuerza externa de sentido contrario al de la fuerza magnética, es decir, el mismo sentido que el vector velocidad. Esta fuerza es la que realiza el trabajo necesario para mantener la corriente eléctrica por el circuito, y pues su módulo es la fuerza exterior, que es igual a ILB, que es igual a 0,2 por 10 a la menos 4 por 0,1, que es igual a 2 por 10 a la menos 6 newtons. Entonces tenemos que la potencial intercambiada por un agente externo para mantener el movimiento de la varilla es de pues el potencial, que es igual a fuerza por el vector velocidad, que es igual a 2 por 10 a la menos 6 por 0,025, que es igual a 10 a la menos 7 vatios. Y pues esta potencia se intercambia en forma de calor, es la resistencia eléctrica del circuito. Entonces que tenemos que la potencia es igual a la I a la 2 por el radio, que es igual a 10 a la menos 4 a la 2 por 10, que esto va a ser igual a 10 a la menos 7 watts o vatios. Y ese sería el resultado como tal de nuestro ejemplo. Análisis de laboratorio. Esto es acerca de la ley de Faraday y campos en solenoide. Entonces, acá lo que vamos a observar es un motor de solenoide totalmente hecho con papeles reciclables. Acá lo que se va a utilizar es alambre de cobre, unos imanes, una tapita de plástico, los clips que van a ser los sujetadores. Vamos a utilizar, en este caso, pues lo pusieron como dos terminales, positivo y negativo, pero también se puede utilizar un portapilas. Entre otros materiales que se pueden observar, como la tablita, los tornillos, y vamos a hacer como tal nuestro análisis. Entonces tenemos que el electrón
se va a energizar con el imán y este va a jalar el eje donde se encuentra situado el solenoide. Pues ya que este es metálico, como lo decimos anteriormente, es un clit y se va atraído por el campo magnético. Entonces recordemos que la ley de Faraday nos dice que permite establecer los fenómenos macroscópicos de inducción electromagnética. Y esta ley indaga en el estudio de los campos magnéticos, electromagnetismos y la electroquímica. Los imanes son los que van a generar el campo magnético cuando chocan con el interruptor que está situado acá en esta parte. Entonces, como el clit donde se encuentra el solenoide se ve atraído por el campo magnético, este empieza a girar. Cuando llega más o menos acá a este punto, se va a descargar el solenoide. Entonces, este va a continuar girando debido a su naturaleza, conforme es, por la inercia que lleva como tal. Y se va a volver a repetir el ciclo. Entonces, volvemos al punto donde está cargado, gira, llega a este punto, se va a descargar y va a seguir girando debido a la inercia. Como podemos observar, este se conecta pues como tal a una batería y vemos que una terminal de la batería se encuentra conectada directamente al solenoide y la otra terminal va conectada directamente al interruptor magnético y después va a continuar hacia el solenoide. De este modo, cuando se actúa el interruptor, como se va a ver a continuación, la energía de la batería llega al solenoide y esta va a ser accionada. Entonces vemos la aplicación del campo magnético de solenoides y la ley de Faraday. Por otro lado, vamos a recordar que la fuerza eléctrica entre dos cargas está dirigida a lo largo de la línea que une a las dos cargas y depende inmensamente del cuadro de su separación, lo mismo que la fuerza gravitacional entre dos masas. En este caso sería el campo magnético que es ejercido por los imanes e el interruptor. Y la energía potencial por unidad de carga que se denomina potencial eléctrico. Esta va a ser la función de la posición en el espacio donde está colocada la carga y no el valor de la carga como tal. Muchas gracias.